Las profecías son bastante conocidas a lo largo de la historia. En varios lugares podemos ver profetas con cosas que son certeras. Por ejemplo, la Biblia está llena de profecías y algunas son certeras, así como algunas no. Y claro, ese es un tema igual un poco delicado y complicado de tocar, pero el tema es que igual se han cumplido algunas cosas de las que han dicho, pero así como también lo han hecho los Simpsons, pues, ¿cachai? Porque si nos vamos al plano de profetizar, de todos modos los Simpsons igual han sido grandes profetas, pues el creador de los Simpsons ahí, y como dije en el capítulo con Don Encima de tu hermana, si el tipo que hace los Simpsons se supone que es un profeta, imagínense por qué existe Futurama, no sé, son igual cosas locas que yo digo que se nos ocurren así, porque hay que ver igual las cosas de un modo más humorístico y no tomarse todo tan en serio, sino que relajado siempre, creo yo. Yo creo que por eso igual no me hago tantos problemas últimamente, weón. Pero también hay profetas bien conocidos, pues como por ejemplo, hoy vengo a hablar del más conocido de todos, del pez gordo de la profecía. Don Michael de Nostradamus, pues. Y Uf, claramente, uf. claro, tú igual lo había escuchado harto, ¿no, Franco? Siempre suena por ahí. Sí, pues siempre sale en la sopa, tarde o temprano sale. Sí, pues. Más aún en estos tiempos. Claro, y hace poco igual salió una profecía de él que decía en el año de los gemelos, que el virus, bueno, esa profecía es súper falsa, po, porque, claro, como el tipo es famoso, es re fácil pescar cualquier cuestión y ponerle su nombre, ay, lo dijo Nostradamus, y no, pues no, si realmente esto es más complejo de lo que parece, pues, ¿cachai? Sus profecías no eran dictadas así tan explícitas, y esto, de eso vamos a hablar ahora, de eso vamos a hablar sobre Nostradamus. Interesante, interesante. Dale nomás, dale. Pero antes de hablar de Nostradamus, igual me gustaría hablar de un tipo que igual es considerado como un profeta, ¿cachai? Porque por la exactitud de sus profecías, que este loco es Steve Jackson. Este loco creó un juego que se llama el juego de los Illuminati, porque es un juego de cartas, pues. Era el dueño de esta empresa aparte, pues. Este juego salió en 1984, por lo cual pueden considerar desde ya de que todo lo que profetiza lo hizo mucho antes de lo que pasó, como por ejemplo hay cartas que muestran muy explícitamente el tema de las Torres Gemelas, el tema del atentado al Pentágono, pero así tal cual, así como que de verdad son muy iguales. Y los accidentes de Chernobyl y cosas así, ¿cachai? Y lo que pasa es que este tipo... Es que aquí hay una disyuntiva, porque claro, el tipo fue llevado al juzgado. Yo diría de que si tú, entre comillas, profetizáis cosas de estos actos, igual te van a investigar para ver si tenía algo que ver, creo yo, po, ¿o no? Porque si tú Sí, decís, pues oye, no, totalmente. claro, va a haber un atentado y hay un atentado, es como este loco quizá algo sabe, pues, ¿cachai? Bueno, Sí, lo que pues. pasa es que este compadre terminó ganando el juicio, pues, y le obligó a los estados, porque Estados Unidos demandó a este tipo. O sea, más que nada, le empezó el juego de la demanda y todo eso. Entonces le tuvieron que pagar los $250,000 que él gastó en abogado, más una indemnización de $50. O sea que igual sacó harta platita. En Y esos tiempos yo creo que sí. claro, y lo cuático es que las profecías de estas cartas hasta hoy en día se siguen cumpliendo y que más que nada lo menciono porque estuvo bien de moda estos días en internet, como las cartas y eso, entonces igual es un poquito, no está malo cachar un poquito más, porque sé quién la hizo, cuándo fueron, porque uno cuando Obviamente. las ve dice, ah, quizás cuándo se habrán hecho, quizás esto qué es, dónde salió, bueno, el juego existe, lo podéis comprar por Amazon. Y eso, entonces ahora nos vamos directamente a Michael de Nostradamus. Nostradamus fue un hombre del siglo XVI. Él nació en el año 1503. Igual hay un par de cuestionamientos. Es que esto es lo que pasa con todos los antiguos, de todas las personas de la antigüedad. No hay exactitud muy puntual de cuándo nacen y cuándo mueren, pero hay estimaciones. Porque yo sé que quizás puede estar equivocado, puede ser un poco impreciso, pero es porque son muy viejos con las fechas. Por eso no me la juego tanto con las fechas. Pero bueno, se dice que él nació en 1503 y murió en 1566 producto de un paro cardíaco. Él vivió en la zona sur de Francia. Bueno, Nostradamus en un principio se dedicaba, por así decirlo, a ser médico, ¿cachai? Pero entre muchas comillas, pues porque en ese tiempo no existía la medicina ni la ciencia que existe hoy, pues. Entonces a este tipo de trabajo se les consideraba como yerbateros, pues. O apotecarios. El nombre como ya más profesional es apotecario. Y como te dije, entonces estos tipos ya eran conocidos como médicos, pero al final sus cosas se basaban en hierbas molidas, en cosas alquímicas, químicas, y lo más curioso es que tiene algo de magia metido también, igual como que estaba la magia metida en la medicina por los tiempos, pues, ¿cachai? Sí, pues, es como lo que pasaba con los chamanes en su momento. Pues los chamanes en su tiempo, yo creo que la evolución de los chamanes fueron los boticarios y la evolución de lo, como decís tú, y la evolución de ellos fueron los médicos. Así Claro, sucesivamente. claro, esperemos, claro, sí, pues. Algo así debe ser, pues. Porque, claro, en esos tiempos no estaba la ciencia. Y este era como lo más parecido que había a un farmacéutico. Porque en esos tiempos no había títulos de farmacéuticos ni nada. Entonces era algo bien vago y hasta era mal visto, pues, ¿cachai? Lo Me que pasa es imagino, me imagino. que
Don Nostradamus iba a estudiar en la Universidad de Avignon. Perdón por el mismo francés. No te Pero pillando con lo mismo con chino, con el chino donde igual. los lugares internacionales. Bueno, resulta que, como dije antes, Nostradamus iba a estudiar en la Universidad de Avignon. Pero lo que pasa es que hubo una pandemia, las cuales eran bastante frecuentes para la época. Se entenderá también porque no estaba la tecnología que hay hoy y las cosas se podían prevenir menos. Entonces, esto frenó sus estudios ya que la universidad terminó cerrando. Y hay que considerar siempre que en estos momentos, en este entonces, en los tiempos universitarios de Nostradamus, él no era una persona de dinero. Y entonces después se intentó estudiar en una universidad que era mucho más prestigiosa, llamada Montpellier. Entonces, él el ser yerbetero y estar en esta universidad no era bien visto, por lo mismo no pudo encajarse y no le funcionó. Y se dice que él hubiera estudiado una de las carreras que se estudiaban en ese entonces, como por ejemplo doctorado en leyes, o también tenía teología, eran como de las carreras que más se estudiaban. Y claro, en ese entonces, como dije, él no tenía dinero, pero también él estaba casado y tenía 2 hijos. Luego de una plaga que existe, porque como digo, eran comunes este tipo de cosas, él pierde a su esposa y a sus hijos. Pero luego él se vuelve a casar. Y esta vez tiene 6 hijos. Y lo que pasa con Nostradamus es que esto es lo que le ha pasado a grandes pensadores en toda la historia. Y de hecho nos pasa a todos, nos puede pasar a todos. No hay para qué ser un gran pensador para que te pase esto, pero que son personas que dan bote en un principio porque están enfocadas en algo que no es lo suyo. Como así Nostradamus era como con la medicina, que le iba mal, que era mal visto. Y entonces él empezó el tema de las profecías, pues, ¿cachai? Aproximadamente por el 1550, él publica un libro. Es que, claro, esto era un libro de almanaques. Vamos a describir lo que es un almanaque. Por ejemplo, hoy en día, de verdad, imagínenselo con toda la creatividad del mundo, porque me cuesta describirlo igual, pero un almanaque es como una hojita pegada en una pared con distintas fuentes de letra. En una fuente dice la fecha, en otro dice el santo actual y una frase filosófica. Pucha, es como... Igual, las que son como hoy en día los almanaques, los que eran antiguas son como publicaciones de internet, por así decirlo, en la vida real. Pues. Eso se conoce hoy en día, porque antes los almanaques, ¿qué eran? Eran papeles que también tenían la fecha, pero estos papeles daban recetas de cocina, de medicina, por ejemplo, cómo va a ser un pay de limón, lo que sea, o como se habla también de que en medicina, cómo evitar la caída del pelo, cómo generar una erección para personas impotentes, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Hasta para eso se adelantó el buen pu. Claro, weón. El buen ya estaba full. Entonces, los almanaques, como yo digo, son papelitos que se publicaban, con fecha. Entonces, ¿por qué el Nostradamus saca un libro de almanaque? ¿Y en qué diferencian sus almanaques a los demás? De que Nostradamus hacía almanaques con fechas futuras. ¿Cachai? Como que el loco no era como hoy día, no, este día va a pasar esto, ¿cachai? Así como que empieza su profesión como profeta. Y acorde de esto, él empieza a dedicarse a la astrología y se puso a escribir almanaques con fechas del futuro. Como dije, en esos tiempos los astrólogos se hacían conocidos por acertar cosas en el futuro, o por alguna predicción o recomendación, o como se dice, el voz a voz. Bueno, este voz a voz le pasó a Nostradamus, pero con nada más y nada menos que con la reina Catalina de Vichy, de Francia. Y esto significa que igual fue la media publicidad para él, pues, porque a través de esta, por así decirlo, publicidad, empezó a amasar su fortuna. Bueno, él lanza el libro de las profecías. En un principio habían 300 profecías, pero con el tiempo fue agregando más, ya que quizás estaba inspirado o quizás era un buen negocio, no sé. Oye, sí, en todo caso, le salía rentable. Claro, te lo chamullento, no, mentira, nos trabamos, mentira. Entonces, este libro llegó a tener, como dije en un principio, partió con aproximadamente 300 profecías, terminó teniendo 942 cuartetas, que son estos papelitos de los que hablé antes. Po. Y una cuarteta es simplemente 4 líneas vagas, ¿cachai? Sobre algún tema, po. Y claro, Nostradamus se pone a profetizar y empieza a cumplir cosas, y resulta que Nostradamus profetiza aproximadamente hasta el año 3000, donde él pronostica el final del mundo. Y dentro de sus profecías más conocidas está como la llegada de Hitler al poder, el atentado a las Torres Gemelas, la muerte de Enrique II en un torneo de caballería, los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki. Y más que nada como que todas las profecías son como las mismas al final, como que son siempre coinciden entre los profetas, eso es bien curioso.
Sí, eso también cabe mencionar porque si uno como que se empieza a meter, mira, yo no sé mucho de Profeta, la verdad, pero si te empezás a meter un poquito en el tema, te das cuenta que salen a la palestra casi los mismos temas siempre. Habrán estado destinados, iban a ocurrir sí o sí, que loco, hay Es algo para curioso, es reflexionar. curioso. Sí, po. No, es curioso, es como muy curioso. Son las cosas más extrañas de la vida, en verdad. Sí, po, totalmente. Claro, porque a primera leída las cuartelas carecían de sentido, po. Y más que nada hay que mencionar de que Nostradamus se influenció mucho en historiadores de la antigüedad, en libros previos a su época, y se dice que él para poder profetizar se ponía en un estado muy puro con su mente y que se quedaba en paz esperando proyecciones hacia el futuro. Lo que pasa es que la precognición y la telequinesis son cosas que escapan de nuestros sentidos tradicionales, ¿cachai? Porque tienen ninguna parte te hablan de esto, po. De hecho, por poco más estáis locos. Pero son cosas que en sí se supone que existen, ¿cachai? Así como la telequinesis se dice que se usó en la Guerra Fría para seleccionar soldados gringos, para ver que si eran el tipo de personas que necesitaban, después para mejorar su fortaleza, etcétera, po. Y se dice que hasta hoy en día se siguen usando este tipo de cosas que desconocemos. Y hay algo bien curioso también porque, por ejemplo, ya, esto es lo que, ya, vamos al grano así, digamos que nos trabamos viajar en el tiempo, ¿cachai? Ya, digamos eso, digamos que ya, no sé, weón, el loco logró el viaje en el tiempo, digamos que es posible. Lo que pasa es que tú o yo, Franco, imagínate, nos vamos 300.000 años adelante. Y ya, suponiendo que el mundo nunca se acabe. Las cosas Ujú. que nosotros Sí, vamos a ver no las vamos a poder describir como para que la gente se dé cuenta, ¿cachai? sí, po. Ni en nuestra época ni en la futura, porque en la futura vamos a quedar como unos simios que no saben qué están hablando y en la nuestra por eso quizás los papeles de Nostradamus no se entendían y parecían vagos porque él se expresaba según su marco mental, ¿cachai? Según su lenguaje como él lo conoce, pues él no puede llegar y decir, no, aquí había un computador, aquí había un mouse, un celular, no, pues él no sé cómo lo habrá descrito, es como nosotros viendo el Mm. futuro y no sé, viendo, no sé, bueno, no se me ocurre, bueno, el centro de la Tierra abriéndose Sí, y po. saliendo un robot, no tengo idea, pues, Qué ¿cachai? interesante eso, la verdad, no lo había pensado nunca. Igual tenés razón, pues igual te limita el conocimiento que tú tenías en el momento. Pues, si ya digamos en el caso, como decís tú, viajaba el hombre ¿Mm? tenía los conocimientos mucho más básicos de los que tenemos nosotros. ¿Qué celular, qué auto, qué internet? No entendía nada, pues. ¿Qué iba a Claro, ¿cómo entender él en describía el todo caso? internet? ¿Cómo Sí, pues, describía el ¿cómo? internet? Po? ¿Cómo lo describís? Po? De hecho, no, Claro. qué chucha. Como, ¿qué onda? Que esta weá así es como una weá invisible, po, weón. Está diciendo, no, el aire, no sé, po, weón, no sé. ¿Cómo describir el internet? Claro, po, weón. No, el internet donde tú podías publicar tus cuartelas, tu cuarteta. No, po, weón. Jamás, po, weón, jamás va a decir eso, po, weón. No es más que nada, yo quiero terminar diciendo de que sin duda todos hemos tenido experiencias de sueño en los cuales tú no puedes ignorar el sueño porque tiene detalles muy exactos, ¿cachai? Es como imposible soñar algo y quedarte así nomás, po. Como que de verdad no, nunca hay que limitarse y quizás hasta alguno de nosotros sea un profeta, no sé, la verdad, me gusta soñar, weón, pero más que nada los déjà vu también son muy interesantes, pero la verdad es que no hay límites, ¿cachai? Y, no sé, pues me llama mucho la atención eso de que todos podamos interactuar con este tipo de cosas, po. Y yo creo que con eso termino más que nada hablando de Don Nostradamus o algo que decir, Franco, sobre este tipo. Que la mente es increíble, ¿eh? Lo que puede lograr el ser humano, uff, hemos Claro, logrado cosas que, oh, increíble yo creo. Y Nostradamus yo creo que es una prueba de ello, pues, imagínate. claro, Pues claro. no creo que tampoco el hombre haya sido como, no sé, pues el enviado no sé, pues el enviado, no, por poner un ejemplo más, de, no sé, pues de fulanito y tiene superpoderes de capacidad de poder ver, proyectarse a futuro. Yo no creo mucho en eso, la verdad. Yo soy más de la idea de que el ser humano mismo puede llegar a ese potencial si se lo propone, pues. Claro, sí, sí, sin duda, sin duda. Sí, tenéis razón, me gusta Aparte, cómo pensáis, no hay para qué ah, limitarse a nada. sí, pues aparte también mencionaste el tema de que él, su ritual, entre comillas, obviamente un ritual se le conoce a cualquier Por procedimiento que lo que uno se haga. doblaba. Sí, pues, y como decías tú, él lo encontraba en paz. Yo creo que, no creo que haya como que se sentaba ya para la visión, ¿no? Yo creo que le tomaba su tiempo, yo creo que tenía que prepararse, quizás comer otras cosas en específico. Yo creo que el mismo Se con tiraba, ¿cómo se llama esta weá que hablaste tú? Que se el tiraba opio. un opio. No, que se te fumaba uno de esos que te dejan profetizando. Claro, weón, claro. Que te dejan viajando 3000 años en el futuro. Chala, weón. No, pero Claro. interesante, interesante. Nos ha dado un personaje Sí, histórico totalmente. Pues, hay un grande de los grandes. Pues. Sí.
claro, y cachar un poquito más de él porque siempre lo escuchamos y no lo sabemos muy bien. Es como lo mismo de Hong Kong, lo mismo de todo, así como cachar un poquito más, ¿no? Es como buena. Sí, o saber Oye, un si poquito esto más de nos todo. tramos, Sí, se salta la conversa. Mm. Bien, bueno. Oye, Nada, yo creo eso, que como siempre. estaríamos listos con el capítulo de hoy día, Franco. Sí, totalmente. Ya, hermano. Y para terminar, ya que llegamos a la parte final de nuestro podcast, darle gracias obviamente a todos los que nos acompañaron hasta este punto. Darle un mensaje de ánimo, yo creo, dentro de todo lo que está ocurriendo. No podemos hacernos los mensos y creer que no está pasando nada mientras grabamos este podcast. Claro, y no se puede ser tan inhumano. Sí, pues. Cuídense nomás, de verdad cuídense. Claro. Cuiden a los suyos. Quizás estos tiempos sean para reflexionar, como lo que nosotros siempre Sí, decimos. para encontrarse y todo eso. Pronto estará Exactamente. el portal de Horus para hablar sobre eso. También. El próximo capítulo. Sí, en 2 capítulos más si viene nuestro invitado especial. Él va, Y- va a ayudar harto en eso porque él cacha harto, así que ahí es entretenido. Bien bueno. Así que eso, pues, Randall. Un placer tenerte aquí conmigo. Igual, hermano. Y nos vemos la próxima Nos semana. estamos viendo la próxima Sí, semana. exactamente. Bacán.